Qué momento saborear mi cafecito todo este principio de día junto a estas cámaras y a este micrófono junto a ustedes, por radio y por televisión al mismo tiempo, dentro y fuera de Venezuela, también por internet. Bueno, 7:19. Me complace muchísimo conversar ahora con Félix Freites, abogado, diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda por Fuerza Vecinal, profesor universitario, consultor empresarial. Félix, buenos días, bienvenido. Hola Eduardo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Qué placer, bueno, estar contigo en el programa. Seguro. Fíjate, Félix, me parece muy interesante y va a la sazón de lo que yo conversaba en la parte anterior, el tema que hoy nos convoca, porque Fuerza Vecinal está proponiendo una ley de primarias para Miranda, a todos los cargos de elección pública. Eh, ¿Por qué concretamente en Miranda? ¿Y cuál es la idea de esta propuesta? Uno puede asumir que se basa en lo que recientemente ocurrió hacia las elecciones de gobernación, concretamente en Miranda, ¿no? Cuéntanos entonces. Sí, Eduardo, fíjate, nosotros en función de la experiencia que tuvimos el 21 de noviembre del año pasado, donde si hubiésemos ido a primarias en todo el país, hubiésemos ganado más del 50% de las alcaldías y gobernaciones. Esa experiencia nos ha traído a nosotros una conclusión. Hay que tomar una acción que nos permita unificar a la alternativa opositora, a la alternativa que propone un cambio en los estados y en los municipios. Por lo tanto, nosotros desde Miranda hicimos esa propuesta de ley de primarias que no solo existe, digamos, aquí en Venezuela, sino existe en toda América Latina, en Chile, Argentina, en Perú. Allí hay leyes de primaria que regulan la iniciativa para lograr candidaturas unitarias que permitan que la gente se ponga de acuerdo. Porque el problema que tenemos, Eduardo, desde la oposición es ese, un problema de acuerdo. Es decir, tenemos distintos factores con distintas posiciones que nos ha dificultado presentar una alternativa viable a la gente. Por eso nosotros desde Miranda hemos propuesto esa ley, pero nosotros en caso, Eduardo, de que esa ley no fuera aprobada en el Consejo Legislativo de Miranda, tenemos esa base reglamentaria para poder proponerla a la alternativa democrática para poder lograr la decisión que definitivamente nos conviene para poder ir a una elección y que sea viable el triunfo opositor. Mira, y no es viable llevar esta propuesta más allá del Consejo Legislativo de Miranda. Esto tendría oportunidad práctica y real si fuese llevado, por ejemplo, a la Asamblea Nacional y convertido en una ley para todas las instancias de elección pública en Venezuela. Sí, Eduardo, el escenario por excelencia que debería aprobar una ley como esta es la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué ocurre, Eduardo? Recordemos que en la Asamblea Nacional la representación de la oposición es, bueno, minoritaria. Nosotros no tenemos allí representantes que puedan impulsar, porque recuérdate que eso al final es una decisión política. Ahora, ¿a quién le conviene una ley de primarias? Definitivamente nos conviene a aquellos que queremos unificar una alternativa distinta por la vía democrática. Ahora, nosotros efectivamente tenemos esa propuesta de ley preparada, es para que esa ley se replique. Ayer estuvimos reunidos, Eduardo, con el Consejo Legislativo del Estado Cojedes, donde también tenemos aliados y también lo hemos conversado con el Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta, donde también tenemos nuestros diputados de Fuerza Vecinal, desde donde venimos impulsando este proceso. Ahora, lo ideal, como tú dices, es que esto sea una ley de carácter nacional. Sin embargo, nosotros, aunque esto no sea aprobado como una ley, estamos sentando las bases reglamentarias para poder ir a un proceso de primarias en un acuerdo conjunto de todos los sectores que representan a la oposición. Fíjate, Félix, amigos que nos están siguiendo por radio, Félix Freites es abogado, diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda por Fuerza Vecinal, profesor universitario, consultor empresarial. Félix, tú tienes el perfil y además perteneces a una organización emergente como Fuerza Vecinal, ideal para compartir una reflexión con esta Venezuela que está desorientada ante el liderazgo de la oposición, por ejemplo. Porque fíjate, llegamos al RR y entonces se dice que es prematuro ir a ese RR, pero hay que preguntarse qué responsabilidad tiene la oposición que no ha sabido ponerse de acuerdo
alrededor de una estrategia y de una propuesta unitaria en esa situación de inmediatez que plantea hoy el referéndum revocatorio. Porque si la oposición hubiese hecho la tarea en una situación tan hostil para el país de hace tanto tiempo y en el mensaje que trae la oposición de que esto no se soporta, de que hay que salir de Maduro, oye, el RR de repente ha podido representar una alternativa para quienes piensen así. No sé qué piensas tú al respecto, ¿no? Sí, Eduardo, efectivamente el problema lo tenemos en que no existe en este momento una plataforma que nos permita ponernos de acuerdo. Las primarias son un mecanismo de ponernos de acuerdo. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, se activa ese RR como está planteado para el 26, que es la propuesta que actualmente existe? Bueno, porque hubo algunos factores que solicitaron la activación del referéndum. Ahora, no fue solo uno, fueron 3 o 4 que solicitaron al CNE la activación del referéndum. Ahora, ¿bajo qué estrategia? Se incorporaron, por ejemplo, se hizo un estudio, se hizo un análisis, cuál es la estrategia a seguir para ver la viabilidad de aplicar una herramienta como esa. Yo creo firmemente en todas las herramientas que plantea la Constitución. Es decir, creo en el referendo revocatorio, creo en la consulta popular, creo en los referendos abrogatorios para la aprobación de leyes, creo en la consulta, en el presupuesto participativo. Ahora, ¿eso es viable en este momento? Pudiera ser viable siempre y cuando exista una estrategia, Eduardo, un plan, pero de forma desarticulada, cuando distintos sectores se presentan, representando supuestamente a la oposición, pero al final no hay una conducción, no hay un liderazgo que esté dirigiendo ese proceso, pues hace difícil que cualquier planteamiento se haga viable. Sí. Y llegamos a lo que estamos viendo hoy, que es que, bueno, hay mucha incertidumbre y los ciudadanos empiezan a sentir cada vez mayor desconexión con ese tipo de propuestas que al final no se sabe si van a generar una nueva frustración que va a aumentar la desmotivación de la gente y nos va a apartar del escenario electoral. Nosotros desde Fuerza Vecinal estamos para impulsar, para consolidar a las elecciones, al voto como instrumento de cambio. Nosotros ayer estaba con el alcalde Gustavo Duque en el estado portuguesa y conversábamos con los dirigentes de allá. Bueno, lo mejor que hace el alcalde de Chacao Bueno, es demostrar cómo con pocos recursos se puede hacer mucho. Eso nos ayuda a que un bueno. municipio vecino tome el ejemplo y corrija. Ajá. Bueno, Félix, se agotó el tiempo. Ojalá que el azul de Fuerza Vecinal cada vez tenga más presencia, cada vez sea más visto y considerado, así como todas las organizaciones de cualquier ideología que estén en Venezuela para construir. Eso es parte del desarrollo de un país, eso es parte de la política bien entendida. Mucho éxito, un gusto tenerte por acá, hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Félix Freites, abogado diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda por Fuerza Vecinal, profesor universitario, consultor empresarial. Volveremos.